chilena, Dani. Exactamente. Y lo tenemos a José María del Pino, periodista chileno, en esta comunicación vía Skype. Muy buenas tardes, José María. Aquí Willy y Daniel te saludan. Hola Willy, hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, se ve que hace un día lindo por lo que vemos por la ventana tuya. Sí, un poco más frío de lo cálido que nos gustaría que estuviera, pero está soleado aquí en Santiago. Ayer llovió después del año más seco de nuestra historia, así que fue muy recibida la lluvia ayer en la tarde, pero ahora la verdad es que está un poco soleado, aunque con la temperatura bastante baja. José María, quería preguntarte concretamente por esta situación. El pasado fin de semana, o el viernes, mejor dicho, Alberto Fernández en su discurso citó a Chile como, digamos, comparándose entre otros países, nombró también Estados Unidos, Brasil, pero también nombró a Chile. Y, digamos, él hacía referencia a que nosotros tenemos menor cantidad de contagios por habitante. Si bien el índice de mortalidad en Chile es más bajo, nosotros tenemos supuestamente mejor, digamos, porcentaje de contagio por habitante o más favorable. Esto, desde el gobierno de Sebastián Piñera, salieron a hacer un nuevo informe que da cifras más beneficiosas para Chile. ¿Cómo fue tomado esto? ¿Qué es lo que dice concretamente ese informe? A ver, la trama fue así. Evidentemente el día viernes estaban en Chile observando los gráficos que presentó el presidente Fernández el viernes por la noche, ¿no es cierto? Y después de inmediato se incluyó internamente en el gobierno la división de estudios de la Presidencia de la República, hacer un cuadro comparativo que tenía 4 puntos de comparación entre ambos países. Ese fue un informe que se generó para ser utilizado de manera interna y al que yo soy corresponsal de Clarín en Chile, tuvimos acceso como medio, y ayer publicamos en el fondo esta comparación que es la minuta que la autoridad chilena le entrega a todos sus voceros para cuando los periodistas le hagan preguntas respecto a las comparaciones que hay con Argentina pudiesen responder públicamente. Este documento llegó a manos nuestras del diario, fue una filtración evidentemente desde el gobierno que nosotros publicamos ayer y que básicamente el meollo de la discusión que centra el gobierno chileno es que Argentina no tiene la capacidad de testeo que tiene Chile, por tanto el número de contagiados chilenos al testear, ellos dicen que nosotros testeamos al menos 4 o 5 veces más que la Argentina, por tanto debiésemos tener 4 o 5 veces más contagiados y luego esa razón es la que nuestra tasa de letalidad es menor si es que uno compara con los contagiados, pero la tasa de mortalidad no lo dice abiertamente el informe, pero también hay desconfianza respecto al número de muertos de Argentina aquí en Chile, porque acá cuando se muere un paciente por alguna enfermedad respiratoria, se le realiza el test PCR post-mortem. Es decir, nosotros incluso nos hemos enterado que gente que ya falleció producto del coronavirus. Y lo que han podido, según la autoridad chilena, corroborar con Argentina es que en Argentina esos test PCR no se realizan. Entonces, al final, el gobierno lo que hizo fue bajar un poco la discusión. Hoy en la mañana habló el ministro de Salud, dijo que él preferiría no entrar en comparaciones, pero que él cree que para la situación que vive Chile, la política de cuarentenas progresivas e inteligentes que ha comenzado el gobierno chileno le parece mucho más contingente y mucho más correcta que la política argentina. Sí, justamente a eso quería ir, porque digamos, más allá de las cifras, es verdad que Chile testea más, está entre, lo dijimos recién, está entre los países del mundo que más testea. Es una incertidumbre saber si Argentina testea más y va a encontrar más casos, se supone que sí, pero digo, por ahí ir a esto de la cuarentena intermedia, que según el gobierno chileno es algo que está funcionando bastante bien. Hicieron hincapié en eso, diciendo como nosotros hacemos una cuarentena intermedia y funciona mejor que una cuarentena total, ¿verdad? Claro, lo que dice el gobierno es que una cuarentena total, la verdad es que no se sostiene económicamente en el tiempo y siempre cuando tú bajes la cuarentena, mientras no se descubre una vacuna, va a surgir un rebrote del virus. Por tanto, intentar de encerrar al país de manera permanente sería una locura. Y lo que establece Chile como criterio, que ojo, yo lo que he hecho ahora es comunicarte lo que dice el informe del gobierno. Podría también decirte qué cosas se están haciendo bien y mal dentro de la estrategia del gobierno, pero lo que establece Chile es calcular bajo criterios sanitarios, que son 3, y te los voy a decir, el número de contagiados por un territorio, pero la densidad de ese contagio, es decir, el segundo criterio es el número de contagiados por kilómetro cuadrado. Y finalmente, el contexto sanitario del entorno.
En base a esos 3 criterios se toma decisión de qué territorios entran en cuarentena, que es una cuarentena muy similar a la cuarentena total, con algunos permisos particulares para ir al supermercado, a la farmacia, para que los niños con trastorno de espectro autista puedan salir a caminar por algunos minutos a la calle, pero son territoriales, es decir, están acotadas y ni siquiera están acotadas a un municipio. Puede que un municipio, como hoy, que amaneció en Ñuñoa, dividido por la mitad. El norte del barrio de Ñuñoa está en cuarentena, el sur no lo está. ¿Por qué? Porque el sur, según la autoridad, insisto, tiene menor concentración de casos por kilómetros cuadrados y no se cumplen los parámetros para instaurar la cuarentena como sí se cumplen en el sector norte de la comuna. Y José María, lo nombraste vos recién, ¿cuál sería tu análisis desde tu punto de vista de lo que se está haciendo bien en Chile hoy día? A ver, efectivamente el gobierno chileno está siguiendo la estrategia de Corea del Sur, un poco similar a la de Hong Kong, pero hay diferencias sustanciales. Todavía nosotros no llegamos a los 10.000 test diarios que realizaba Corea del Sur. Claro. Chile está realizando en un buen día cerca de 7.000, 5.500. Entonces uno se pregunta, ¿tenemos realmente el muestreo territorial para poder tomar decisiones tan acotadas como las que se están tomando? Nos da la impresión a priori que no hemos llegado al óptimo de test para poder tomar las decisiones más adecuadas. Lo segundo que uno podría criticarle a la estrategia del gobierno chileno es que la fiscalización del cumplimiento efectivo de las cuarentenas tampoco han sido de lo más certeras. Y tenemos muchos casos de personas que han roto la cuarentena o que se han desplazado por la ciudad exponiendo en riesgo al resto de la ciudadanía. Sin ir más lejos, ayer 2 personas que estaban en el listado de contagiados por coronavirus fueron tomados detenidos comprando en un supermercado, es decir, expusieron a otras personas que estaban ahí. Me parece que aún le falta a Chile en tecnología, en número de test, para poder acercarse realmente a la estrategia que pretende seguir, que es la de Corea del Sur. Te voy a dejar, José María, 2 preguntas para ir cerrando. La primera es justamente en este análisis que hacen comparándose en las decisiones de cuarentena con Argentina. Nosotros lo decíamos recién, y un montón de países que están controlando efectivamente la cuarentena hacen 2 periodos de cuarentena estricta de 14 días, es decir, 28 días de cuarentena estricta. En ese sentido, es un poco contradictorio a lo que propone Chile, que es una cuarentena más flexible. Y lo otro que te quería preguntar es cómo está compuesto el sistema de salud de Chile, si la mayoría de los casos de coronavirus se atienden en el sector público, privado, cómo está compuesta esa situación. Sí, sobre el sistema de salud, en Chile cerca del 65% del sistema de salud es público, pero para esta circunstancia, este estado de excepción constitucional que rige en Chile, el Ministerio de Salud tiene el mando sobre todo el sistema, tanto público o privado, y puede disponer libremente de los recursos de cualquiera de los 2 sistemas, camas, ventiladores mecánicos, etcétera. Todo está centralizado por la autoridad sanitaria. Venimos saliendo del estallido social y bien saben ustedes que una de las mayores críticas en Chile es que acá hay clínicas privadas que responden a los estándares de los hospitales ingleses, pero también en el sector público hay hospitales públicos que a lo mejor ni siquiera serían instalados en países que están francamente en vía de desarrollo. Entonces hay una desigualdad estructural de salud y por eso la autoridad prefirió fusionar todo el sistema de salud en un bando central. Ahora, respecto a la cuarentena, lo que pasa es que la estrategia de Chile parte del siguiente supuesto, y es que una gran mayoría de la población, mientras no exista una vacuna, se va a contagiar del coronavirus. Ese es un hecho que la autoridad acepta. Es decir, es imposible que nos encerremos durante un año hasta que encuentren una vacuna y evitar que nos contagiemos. Siempre va a estar el bicho dando vuelta en el aire. Y en ese sentido, la estrategia es, entonces, contagiémonos de a poco para nunca superar la capacidad que tiene el sistema hospitalario chileno de atender y para que siempre haya un ventilador disponible para aquel que lo ha generado. Entonces, esta estrategia, para concluir la respuesta, lo que busca es prender, como ha dicho la autoridad, y apagar territorios en la medida que se van generando focos epidemiológicos. Apago el foco, libero la cuarentena. Vuelve a aparecer el foco, vuelvo a poner cuarentena. Y así por todo el territorio. Mañana se van a sumar varios territorios de Chile a cuarentena, por lo que anticipó hoy día el ministro de Salud. Muy bien, muchísimas gracias, José María, por esta comunicación en vivo, en directo desde Chile. Muchas gracias, que tengas una buena tarde. Gracias a ustedes, que estén bien. Buenas tardes. Muy bien, Willy, dígame. No, eso, digamos, es efectivo que por el momento lo que queda es contagiarse de a poco. El tema es qué estrategia toma